Eh, para la clase de hoy, como habíamos acordado ayer, vamos a ver el siguiente ejercicio de losa llena en dos direcciones que incluye un voladizo, que tiene incluido un voladizo. Sin embargo, para este ejercicio vamos a calcular tanto los esfuerzos internos, o sea, los esfuerzos de cortante y de momento, para posteriormente calcular las armaduras. Es decir, tenemos que realizar un diseño completo de este ejercicio. Muy bien, entonces veamos. Dice, para la losa llena mostrada en la figura, calcular los esfuerzos de cortante y momento aplicando las tablas de Marcos. Antes de continuar, eh, el día de ayer habíamos acordado que este ejercicio lo vamos a partir en dos partes. Este grupo, el de la mañana, vamos a realizar solamente el cálculo de los esfuerzos internos y el grupo de la tarde, con esos datos que vayamos a hacer en el grupo de la mañana, vamos a diseñar las armaduras. ¿Ya? Más que nada lo hago porque el ejercicio, si bien no va a ser tan largo, seguramente a medida que vayamos resolviendo vamos a tener dudas, vamos a complementar, digamos, algunas partes que no haya quedado claro el día de ayer y así se nos va a ir el tiempo. Ya, entonces en el grupo de la mañana vamos a calcular solamente los esfuerzos internos, cortante y momento de toda esta losa. Para el grupo de la tarde vamos a calcular las armaduras. Bien, veamos. En este caso tenemos una losa, fíjense que tiene tres paños de losa que tienen viga en todo su contorno, como pueden ver acá, pero lo especial que tiene este ejemplo es que del lado derecho tiene aquí un voladizo de 2 metros. ¿Qué más? Fíjense que nos está dando el espesor que va a tener la losa, en este caso son 15 centímetros. Vamos a utilizar un hormigón con una resistencia de 210 kilos sobre centímetro cuadrado, un acero con una tensión de fluencia de 5000 kilos sobre centímetro cuadrado y una carga viva o sobrecarga de uso de 250 kilos por metro cuadrado. Este dato de las vigas y las columnas no nos va a servir por el momento, ya que queremos diseñar la losa. Caso de que nos pidieran diseñar la viga o las columnas, ahí sí, ¿no? Pero por el momento no. Solamente queremos ver el diseño de la losa. ¿Qué más? Dice, nota, la losa llevará una armadura especial por torsión. ¿Dónde influye esto de la armadura de torsión? Simplemente eh, este dato nos indica en cuál de estas dos tablas vamos a enfocarnos. Fíjense. Fíjense que en las tablas de Marcus hay una donde dice con armadura de torsión y otra sin armadura de torsión. Más que nada para eso es lo que nos va a servir conocer este dato de acá. Bien, procedamos a dar la resolución del ejercicio. Primero, siempre se empieza eh, analizando si es que todas las losas que tenemos se tratan de losas armadas en dos o en una dirección. Solamente para hacer un pequeño repaso, para que una losa sea considerada como losa en dos direcciones, el primer requisito es que tenga apoyo en todo su contorno, ¿no? Es decir, que tenga viga en todo su contorno, será el primer requisito. Y el segundo era que la relación de luces, es decir, el LY, la luz más grande, dividido el LX, la luz más corta, tiene que ser menor a 2. Si cumple con los dos requisitos, recién podemos afirmar que se trata de una losa armada en dos direcciones. Por losa armada en dos direcciones. Y para indicar ello, utilizamos el siguiente dibujo, ¿no? Un círculo con cuatro líneas apuntando hacia los cuatro apoyos. Bien, entonces fíjense, tenemos lo siguiente, tenemos cuatro paños de losa. De estos cuatro paños de losa, el único que teníamos la certeza de que no es una losa armada en dos direcciones es la tercera, ya que como pueden ver es una losa en voladizo, ¿no es así? Solamente tiene apoyo de un lado, ¿no? Y no tiene ningún apoyo en todos los demás bordes.
Bien, entonces fíjense, el paño 3 es una losa en voladizo. Cuando se tiene una losa en voladizo, directamente esto se considera como una losa armada en una dirección y se lo denota de la siguiente forma, como habíamos explicado en clases anteriores. Un medio círculo y una línea. Ahora, fíjense que los tres, la losa 1, 2 y 4, aparentemente pareciera de que son losas en dos direcciones, ya que tienen viga en todo su contorno. Pero no olvidemos que aparte de que tenga viga en todo su contorno, se tiene que verificar que la relación de luces sea menor a 2. Por lo tanto, procedemos a calcular lo que sería su relación de luces. Fíjense, la losa 1 tiene dimensiones 6 metros, 6 metros. Eso quiere decir que, aquí permítanme, quiere decir que tanto el LY como el LX valen 6 metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hacemos la relación de luces, es decir, dividimos LY entre LX, nos va a dar acá 1. Ahora la losa 2. Fíjense que la losa 2 tiene dimensiones 4, perdón, 6 y 4,5, donde la luz más grande aquí viene a ser los 6 metros y la luz más corta viene a ser los 4,5 metros. Bien, si hacemos la división, la relación de luces, 6 entre 4,5, eso sería 4 tercios, ¿no? 4 tercios es lo mismo que decir 1,33. Bien, veamos qué pasa con la losa 4. La luz más grande aquí, vale 6 metros, mientras que la luz más corta vale 3 metros. Si dividimos LY entre LX, vamos a tener una relación de luces de 2. Entonces, como podemos ver aquí en la losa 4, la relación de luces no es menor a 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta losa de aquí? Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar con la losa 4? En la losa 1, como ven, 6, 6, la relación de luces 1 es menor a 2, por lo tanto es una losa armada en dos direcciones, ¿no? Lo notamos de esta forma. Bien, la losa 2, su LY, su luz más grande, vale 6 metros y la luz más corta 4,5, dividiendo 1,33. Menor a 2, sí, ese también es una losa armada en dos direcciones. Ahora veamos qué va a pasar con la losa 4. La losa 4, su LY vale 6 y su LX vale 3 metros. Vemos acá que la relación de luces vale 2. 2 no es menor a 2, ¿no? Es igual a 2. Por lo tanto, esto no puede ser considerado como losa armada en dos direcciones. Y si no es una losa armada en dos direcciones, automáticamente se dice que esto es una losa armada en una dirección, por más de que tenga apoyo en todo su contorno. Ya hemos explicado el día de ayer por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué se lo considera como losa en dos direcciones, a pesar de que, perdón, por qué se lo considera como losa en una dirección, a pesar de que tiene viga en todo su contorno? Eso se debe a los momentos, ¿no? Eso se debe a que el momento en la luz más corta, es decir, en la dirección de LX, aquí el momento en la dirección de LX va a ser mucho más grande el momento en LX que el momento en LY. El momento en LY se hace mucho más pequeño. Auxiliar, creo que no la está grabando la clase. No quieres perder la facultad de utilizar la A ver, superbestia. Recording in progress. ya. Fíjense entonces, ¿por qué ocurría esto? Es porque la luz más grande viene a ser la que tiene el momento más pequeño, mientras que la luz más corta tiene el momento mayor, ¿no? Un momento más grande. Por eso que al final lo que se dice o lo que se hace es asumir que, que el momento en Y es tan pequeño que se lo desprecia, es decir, que solamente hay momento en la luz más corta. Por ello es que este tipo de losas, a pesar de que tengan viga en todo su contorno,
Si no cumple con este requisito, se lo considera como una losa armada en una dirección, teniendo como apoyos las vigas de mayor longitud, ¿no? Para así tener la luz más corta como referencia para el momento. Muy bien, entonces fíjense que hasta acá que tenemos. Hemos definido que las losas 1 y 2 sí son losas armadas en dos direcciones, mientras que la losa 4, a pesar de tener viga en todo su contorno, no había sido una losa en dos direcciones, ¿no? Se lo va a diseñar como si fuera una viga, pero como si fuera una losa armada en una dirección. Muy bien, entonces, perdón, permítanme. Muy bien, entonces, fíjense, vamos a tener lo siguiente. Hasta acá ya hemos definido cómo van a comportarse, cómo se van a diseñar todos estos paños de losa, ¿no? Y hemos definido eh, cómo es que se comportan. Ahora, hay que calcular lo que sería la carga muerta, ¿ya? Ya que la carga viva es un dato que teníamos al inicio del problema. Para calcular la carga muerta, lo que hacemos es agarrar una franja de ancho, pero agarramos una porción de 1 metro cuadrado de losa y empezamos a analizar qué viene consigo en 1 metro cuadrado de losa. Aparentemente uno puede pensar de que es solamente losa. Sin embargo, la losa viene acompañado de otros elementos, como lo son el piso y contrapiso y el cielo falso aplicado de estuco, que a fin de cuentas también ejercen un peso sobre la losa. Bien, entonces vamos a calcular cada uno de estos. La losa tiene un espesor, como vimos al inicio del ejercicio, era dato, un espesor de 15 centímetros. El piso y contrapiso, según la simplificación que hace el ingeniero, es asumir que los dos son hechos de hormigón pobre y que tienen un espesor en conjunto de unos 5 centímetros. Respecto al cielo falso, también se lo puede estimar, se puede calcular cuánto es exactamente el peso por metro cuadrado, pero aquí el ingeniero permite hacer una simplificación, es decir, permite adoptar que el peso del cielo falso son 30 kilos por metro cuadrado. Bien, entonces calculemos la carga muerta, ¿no? Vamos a cuantificar. Bien, primero, el peso que ejerce la losa. Como la losa está hecho de hormigón armado, vamos a multiplicar el peso específico del hormigón armado, 2,5 toneladas por metro cúbico, por su espesor, que llevado a metros sería 0,15 metros. Esto nos da entonces un peso propio de 0,375 toneladas por metro cuadrado. Ahora el piso y contrapiso. Vamos a asumir, bueno, vamos a hacer la suposición de que piso y contrapiso están hechos de hormigón pobre. Por lo tanto, el peso específico del hormigón pobre, 2,2 toneladas por metro cúbico, por el espesor asumido, que viene a ser 0,05 metros, ¿no? 5 centímetros llevado a metro. Eso nos da una carga superficial de 0,11 toneladas por metro cuadrado. Ahora, el cielo falso, como les digo, también podemos calcular multiplicando el peso específico del estuco por un espesor. Sin embargo, se puede hacer también lo siguiente, fíjense. Se puede asumir 30 kilos por metro cuadrado, que es justamente lo que hace el ingeniero, ¿no? Asume directamente esta carga superficial. Si lo llevamos a toneladas, esto va a ser 0,03 toneladas por metro cuadrado. Bien, ahora, si sumamos, ¿verdad? Si sumamos lo que sería el, la suma de todas estas cargas muertas, vamos a tener entonces cuánto había sido la carga muerta superficial, ¿no? Que vamos a tener por 1 metro cuadrado de losa. Fíjense entonces que al final la carga muerta superficial van a ser de 0,515 toneladas por metro cuadrado. La carga viva es un dato que nos dieron al inicio del ejercicio, ¿no? 250 kilos por metro cuadrado. Si esto lo llevamos a toneladas, va a ser 0,25 toneladas por metro cuadrado. Teniendo entonces de esta forma cuánto es la carga muerta superficial que tiene que resistir la losa y la carga viva superficial que resiste la misma. Ahora, no olvidemos que lo que queremos hacer es diseñar las armaduras. Cuando uno diseña armaduras, se analizan o se obtienen los esfuerzos con cargas mayoradas. Por lo tanto, estas dos cargas, como hay carga muerta y carga viva, vamos a utilizar la combinación que nos dice que a la carga muerta hay que mayorarla por un factor de 1,2
y a la carga viva por un factor de 1,6. Teniendo así las siguientes cargas: para la carga muerta 0,618 toneladas por metro cuadrado y para la viva 0,4 toneladas por metro cuadrado. Estas van a ser las cargas últimas. Ahora bien, una vez que se tiene la carga muerta viva, pero la carga muerta y la carga viva última, para realizar el análisis de las losas armadas en dos direcciones, también se realizan los estados de carga, ¿no? Sí o sí, eso no podemos omitirlo. Hay que hacer los estados de carga. Para ello se emplea un método que el ingeniero lo conoce como el tablero de ajedrez, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con tres cargas. Una carga que viene a ser Q, es la suma de la carga muerta más la carga viva última. Una carga que se llama Q', que es la carga muerta más un medio de la carga viva, 0,818 toneladas por metro cuadrado. Y una carga Q', que no es más que un medio de la carga viva. Ya habíamos explicado en la clase de ayer por qué es que se hace esto, ¿no? Vemos que la justificación de calcular estas tres cargas está en los estados de carga, ¿no? Habíamos hablado que se hace un artificio, ¿no? Marcus realiza un artificio para que se puedan aplicar sus tablas. Muy bien, entonces hasta acá ya tenemos nuestras tres cargas con las cuales vamos a hacer el análisis para las losas en dos direcciones. Sin embargo, hay un gran detalle. Fíjense en esto. La losa 1 y la losa 2 hemos determinado de que son losas armadas en dos direcciones. Sin embargo, la losa 3 y la losa 4 son losas armadas en una dirección. Sí, eso fue lo que hemos determinado. Cuando se tiene una losa en dos direcciones al lado de una losa en una dirección, se tiene que analizar esta parte de acá. Se tiene que ver la interacción que tienen esos dos paños de losa. ¿De acuerdo? Sí o sí se tiene que analizar esa, digámoslo así, esa frontera entre la losa en dos direcciones con la losa en una dirección. Hay que ver cómo va a ser el comportamiento del momento en ese apoyo. ¿En qué consiste esa verificación, por decirlo así? Vamos a calcular el momento, fíjense, vamos a calcular el momento que vamos a tener acá. Vamos a calcular cuánto sería este momento que vamos a tener acá de la losa 2, suponiendo, ¿no? Fíjense, aquí está la losa 2. Del lado izquierdo, cuando analicemos la losa 2, cuando analicemos la losa 2, cuando analicemos la losa 2, recuerden que Marcus analiza los paños de losa, los analiza por separado. Entonces, del lado izquierdo, como está adyacente a otra losa en dos direcciones, sabemos de que aquí sí o sí va a venir un borde empotrado, ¿no? Indicando la continuidad que hay entre estos dos paños de losa. Ahora, la gran pregunta es, del lado derecho, ¿se lo puede considerar este borde como empotrado o no? ¿No? Es decir, vamos a analizar la interacción que hay entre la losa 2, una losa armada en dos direcciones, con la losa 3, que es una losa armada en una dirección. Es decir, no sabemos, no estamos seguros si se tiene que considerar el borde derecho como empotrado o como simplemente apoyado. Esta es la gran duda que tenemos. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta verificación? ¿Cómo vamos a saber si lo consideramos este borde como empotrado o no? Vamos a asumir en primer lugar de que este borde sí es empotrado. Ya, vamos a empezar asumiendo que este borde de aquí es empotrado. Y vamos a calcular este momento que hay acá. Pero vamos a calcular cuánto es este momento que hay aquí. Luego vamos a calcular cuánto es el momento que nos produce este voladizo. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el momento que nos da este voladizo. Y vamos a comparar este momento de acá. Bueno, más exactamente, vamos a comparar el 75%, el 75% de ese momento que hay aquí
lo vamos a comparar con el momento que produce el voladizo. Dependiendo de quién sea mayor entre estos dos, vamos a saber si este borde lo vamos a considerar como empotrado o no. ¿De acuerdo? Fíjense con esto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a analizar primero entre la losa 2 y la losa 3. Veamos, la losa 2. Dijimos que vamos a empezar suponiendo que el borde derecho, es decir, suponiendo que en esta parte es empotrado, ¿no? Pero como les digo, aún no tenemos la certeza si vamos a considerar este borde de aquí como empotrado o no. Eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a ver si tenemos que considerarlo como empotrado o no. Entonces, en primera instancia, vamos a suponer que sí es empotrado, ya que el momento que hay de este otro lado sí es significativo. Bien, entonces coloco la losa 2, fíjense, de dimensiones 6 metros y 4,5. Aquí. Estamos empezando asumiendo de que este borde es empotrado. Sus dimensiones son 4,5 en X y 6 metros en Y. Como este de aquí es la luz más corta, este va a ser la longitud en X, el LX. Por lo tanto, si este es el LX, una línea perpendicular va a representar al momento en X. Ahora, en el otro sentido, como esta dirección es el LY, una línea perpendicular va a representar al momento MY. Muy bien. Entonces, hasta acá ya tenemos nuestros momentos de tramo, pero no queremos los momentos de tramo, queremos analizar este momento de empotramiento. Como este momento de acá, fíjense que es paralelo al momento MX. Por lo tanto, este va a ser llamado MEX, momento de empotramiento en la dirección de X. ¿Listo? Hasta acá entonces, este es el momento que vamos a calcular. Este de aquí. ¿Cómo podemos calcular este momento? Vamos a aplicar lo que son las tablas de Marcus. Bien, aquí estoy indicando, estos son los momentos, este es el MX, el MY, y lo que queremos conocer o lo que queremos saber es este momento de acá, el MEX. Ahora, como vamos a analizar un momento de un empotramiento, es decir, un momento de apoyo, para calcular los momentos máximos en los apoyos tiene que venir toda la carga muerta y la carga viva, ¿no? ¿Y qué carga es esa? Hayamos dicho de que es la carga Q, ¿no? Acuérdense, la carga Q, ¿sí? Era la suma de la carga muerta más la carga viva. Aquí. Aquí. La suma de la carga muerta más la carga viva. Es decir, la carga que se va a aplicar aquí va a ser la carga Q. Muy bien. Bueno, aquí ya lo adelanté. Fíjense de que tenemos dos bordes LY empotrados. Si hay dos bordes LY empotrados, vamos a identificar, vamos a ir a las tablas de Marcus, vamos a ver qué tabla vamos a utilizar. Fíjense, buscamos tabla 3A, dice. Dos bordes LY, dos bordes mayores empotrados. Justamente la situación que tenemos acá, ¿no? Son dos bordes LY los que están empotrados. Muy bien, identificamos entonces qué tabla vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la tabla 3A. Bien, anoto acá la tabla 3A, fíjense, estoy copiando tal cual de las tablas de Marcus. Para entrar, para poder sacar valores de esta tabla de aquí, de la tabla 3A, necesitamos conocer la relación de luces, ¿correcto? Entonces, fíjense, la relación de luces que tenemos es LY sobre LX, 6 sobre 4,5, nos da una relación de 1,33. Aquí estamos ante un inconveniente. Fíjense de que en las tablas de Marcus no tenemos un valor de 1,33. Hay a lo mucho valores de 1,30 y de 1,35. ¿Qué es lo que hacemos entonces en estos casos? Fíjense, ¿qué es lo que se hace acá? Lo correcto sería realizar una interpolación, pero el ingeniero permite hacer lo siguiente. Él dice lo siguiente, fíjense. Dice, si yo tengo un valor de
en este caso, ¿no? Si yo tengo un valor de 1.29 o 1.31, yo puedo asumir o yo puedo tomar directamente los valores que corresponden a 1.30. O sea, si hubiéramos tenido una relación de luces de 1.29 o 1.31, directo asumimos que es 1.30 y sacamos los valores que corresponden a esa relación de 1.30. Ahora, si tuviésemos valores de 1.34 o de 1.36, de igual forma podemos asumir directamente que 1.34 o 1.36 vamos a asumirlo como 1.35 y vamos a tomar los valores que corresponden a 1.35. O sea, estos de acá son los valores que agarraríamos directamente. Pero ahora, fíjense que dentro de esto no están contemplados, ¿no? Los valores de 1.32 y 1.33. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tuviéramos valores de 1.32 o 1.33? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bien, cuando tengamos este tipo de problema, cuando estemos entre 1.32 y 1.33, lo que se va a hacer es un promedio. Un promedio. Es decir, vamos a ver cuánto nos da los valores para 1.30 y para 1.35, en este caso dice que vale 16.7 y 17.2. Y a esto vamos a sacarle un promedio, fíjense. Vamos a agarrar los valores de 1.30 y 1.35. Queremos saber lo siguiente, ¿no? Queremos saber cuánto vale el momento de empotramiento en X. Recordemos que, según la fórmula general de Marcus, dice lo siguiente, ¿no? Un momento, sea cual sea, es igual a su carga K dividido entre el coeficiente de Marcus. En este caso, queremos saber cuánto vale el momento MEX. Por lo tanto, aquí el coeficiente de Marcus corresponde al MEX minúsculo, ¿no? Haciendo hincapié en que la carga K no es más que la carga distribuida que está afectando sobre esa losa por el LX por el LY. Bien, entonces, aquí lo que queremos saber de las tablas es este valor de MEX. Fíjense, aquí está el MEX y queremos saber cuánto vale, pero estamos ante el problema de que la relación de luces vale 1.33. Por lo cual vamos a sacar el promedio entre 1.30 y 1.35, es decir, 16.7 y 17.2. Sacamos el promedio y el momento de empotramiento en X, el coeficiente de Marcus que vamos a utilizar va a ser de 16.95. Ya tenemos este valor, así que ahora toca calcular cuánto vale este K de aquí. Eso va a ser entonces Q, no se olviden que la carga distribuida que afecta de tal modo que nos da los momentos máximos en los voladizos, beta Q. Entonces aquí va a ser Q 1,018 por LX 4.5 por LY. Eso nos da una carga K de 27,486. Si dividimos entonces, porque lo que nos dice la fórmula general de Marcus es dividir la carga K entre el coeficiente de Marcus. Entonces, 27,486 entre 16.95 nos va a dar un momento de empotramiento MEX de 1,622 toneladas por metro sobre metro. Ahora, una vez más, voy a recalcarlo una última vez, ¿por qué esta unidad sale tonelada por metro sobre metro? En realidad, aquí abajo tendría que venir un metro, pero ese 1 se sobreentiende. ¿Pero qué representa ese 1 metro? El día de ayer habíamos hablado sobre cómo es que Marcus desarrolló su teoría, ¿no? Él lo que hacía para demostrar sus tablas era agarrar franjas de ancho unitario. Es decir, este valor de acá significa que es el momento
¿no? 1,622 toneladas por metro, que se encuentra concentrado en una franja de ancho unitario, una franja de 1 metro. Es por eso que aquí abajo en realidad es 1 metro, pero este 1 se sobreentiende. Por eso queda así, queda en esta unidad este valor de MEX. Muy bien, entonces fíjense, hasta aquí ya tenemos el momento de empotramiento MEX. Ahora, ese es el momento que vamos a tener de este lado de acá, ¿no? Un ratito, permítame. Bien, aquí. Yo les había hablado de que, qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste esta verificación. Primero vamos a calcular este momento que hay aquí, suponiendo que el borde es empotrado, ¿no? Suponiendo que la parte donde es continuo al voladizo es empotrado. Listo. A ese momento vamos a sacarle el 75%. Ahorita vamos a hacer eso. Luego vamos a calcular cuánto es el momento del voladizo, ¿ya? Vamos a calcular el momento del voladizo y vamos a comparar ambos momentos. ¿Cuál de los dos es más grande? Está acá. Ya, entonces fíjense, la losa 3. La losa 3 es un voladizo, ¿no? Esta losa de acá. Un voladizo con una longitud de 2 metros. Esa es la longitud del voladizo. Ahora, ¿cómo se analizan las losas en una dirección? Acuérdense lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cuando hicimos el ejercicio de losa llena en una dirección. Lo que se hace es agarrar una franja de ancho unitario, ¿no? Fíjense, vamos a agarrar una franja de ancho unitario. Si agarramos esta franja de ancho unitario, vamos a tener lo siguiente. Aquí va a estar el voladizo que tiene una longitud de 2 metros y la carga. Ahora, mucho detalle aquí. Para hacer esta verificación al voladizo, lo que se hace es calcular el momento que vamos a tener aquí en esta parte debido solamente a la carga muerta. Es decir, la única carga que vamos a colocar aquí en el voladizo para analizarlo es la carga muerta GU. ¿Ya? Solamente la carga muerta GU. Ahora, esta carga muerta GU, fíjense que estaba en la unidad de tonelada por metro cuadrado, es decir, es una carga superficial. Para volverlo una carga lineal, vamos a multiplicarlo por 1 metro. De esa forma lo tenemos ahora sí en una carga lineal. Bueno, vamos a calcular ahora el momento del voladizo. Sabemos bien que el momento de un voladizo es igual a la carga del voladizo, U, por la longitud del voladizo al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a tener carga 0,618 toneladas por metro por la longitud del voladizo 2 metros al cuadrado sobre 2. Eso nos da entonces un momento de voladizo de 1,236 toneladas por metro sobre metro. Nuevamente aparece este metro acá porque hemos analizado una franja de ancho unitario, ¿no? Así como hizo Marcus anteriormente. Los dos son franjas de ancho unitario. Ahora sí, fíjense en qué consiste la verificación. De aquí depende si este borde lo vamos a considerar como empotrado o no. Dice entonces, bueno, aquí le estoy calculando el 75%, ¿no? Estaba acá. 75%, 0,75 por MX nos da 1,217. Ahora, ¿en qué consiste la verificación al voladizo? Fíjense, dice, si el momento del voladizo debido al peso propio, ¿no? Debido al peso propio, es mayor o igual al 75% de este momento de empotramiento, se lo va a considerar este borde de aquí como un empotrado. Es decir, que el momento que da el peso propio aquí en este lado es lo suficientemente grande como para influir en el momento de la losa que está de este lado, no la losa adyacente. Pero si el momento del voladizo, debido al peso propio, es menor al 75% del momento de empotramiento, entonces eso quiere decir que este momento no es lo suficientemente grande como para influir aquí en el momento de empotramiento que va a tener esta losa en dos direcciones. Por lo tanto, si se da esta situación, esta losa, cuando analicemos los esfuerzos de esta losa,
vamos a considerarlo este borde como simplemente apoyado y no como empotrado. Veamos entonces en qué caso estamos. Nuestro momento de voladizo debido al peso propio nos dio, aquí, nos dio 1,236 toneladas por metro sobre metro, mientras que el 75% de este momento de empotramiento de la losa en dos direcciones nos dio 1,217. Vemos claramente entonces que este momento de aquí es mayor que el 75% del momento de empotramiento. Por lo tanto, cuando calculemos los esfuerzos de tramo y de momento de la losa 2, vamos a considerarlo este borde como un empotrado, ¿no? Ya que estamos cumpliendo esta situación de aquí. Este de aquí es mayor que este. Entonces, cuando calculemos los esfuerzos del paño 2, se lo va a tomar este borde como empotrado, se lo va a respetar esto. Si no hubiera cumplido, entonces lo tomábamos aquí como si fuera simplemente apoyado, es decir, lo tomábamos de esta forma. Bien, ahora, eso por parte de la losa 2 y 3, ¿no? Fíjense, la losa 2 y 3, acá. Entonces, vemos que entre la losa 2 y 3, acá entre la losa 2 y 3, sí se lo va a mantener como empotrado esta parte de aquí, se va a respetar este empotramiento. Bien, ahora fíjense que entre la losa 1 y la 4 también tenemos que hacer otra verificación, porque la losa 1 está armada en dos direcciones y la 4 es una losa armada en una dirección. Entonces, aquí vamos a tener que hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a calcular la losa 1, vamos a analizar la losa 1. Aquí, fíjense, la losa 1 del lado derecho es empotrado porque la losa 2 sí es una losa armada en dos direcciones. Como estos dos son losas armadas en dos direcciones, hay la continuidad, por lo tanto aquí de este lado sí es empotrado. Aquí no se discute, es empotrado. Ahora, en la parte de abajo, fíjense que aquí en la parte de abajo hay una losa en dos direcciones y una losa en una dirección. Por lo tanto, no estamos seguros si se da esta continuidad, es decir, no sabemos si aquí abajo tenemos que tomarlo como empotrado o no. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos entre la losa 2 y 3. Vamos a calcular cuánto vale el momento aquí en este lado del borde empotrado y vamos a compararlo con el momento que vamos a tener de la losa 4. Ahora, como la losa 4 hemos determinado de que se trata de una losa armada en una dirección, vamos a calcular el momento que va a haber de este lado analizando una franja de ancho unitario. Es decir, de este lado vamos a verlo así. Fíjense, la losa 4 lo vamos a ver así. De este lado hay un apoyo simple, hay una viga. Aquí hay viga, pero del lado, en la parte superior, en esta parte de aquí, fíjense que sí o sí esta parte es empotrado. Si lo vemos desde la losa 4, sí o sí lo va a tomar como empotrado este lado. ¿De acuerdo? Sí o sí lo va a tomar como empotrado este borde. Entonces lo que vamos a hacer será calcular este momento que va a tener aquí, este momento de empotramiento de la losa 4, y lo vamos a comparar con el 75% del momento de empotramiento de la losa 1, ¿no? La losa armada en dos direcciones. Queremos calcular cuánto vale este momento aquí, el momento de empotramiento de la losa 4. Muy bien, vamos a ello. Entonces, empezamos analizando la losa 1, asumiendo de que está empotrada en la parte de abajo, fíjense, asumiendo que está empotrada en la parte de abajo. Del lado derecho dijimos que no hay discusión, eso sí es un empotramiento, ¿no? Porque aquí al lado está la losa 2 y la losa 2 sí es una losa armada en dos direcciones. Bien, ahora, en este caso fíjense que la losa es cuadrada, es decir, LX y LY valen lo mismo. Cuando tenemos esta situación donde la losa es cuadrada, nosotros podemos asumir cuál va a ser nuestra longitud LX y cuál va a ser el LY. Nosotros podemos definirlo, no hay ningún problema. Pero no se olviden que dependiendo de cuál sea tu LX y cuál sea tu LY que tú adoptes, ¿no? Vas a tener que tener cuidado en qué tabla vas a utilizar. En este caso, fíjense de que
como vamos a asumir de que el LX es el borde de abajo y que LY es este borde de aquí, ¿ya? Pero si quieren hacerlo al revés, no hay ningún problema. Entonces, como estamos asumiendo que el LX es el borde de abajo, la línea perpendicular a esta, es decir, este de aquí, va a ser nuestro momento MX. Como estamos asumiendo que este borde es la longitud LY, la perpendicular va a ser entonces el momento MY. Ahora, si este es MX, una paralela a este momento, ubicado aquí en el empotramiento, va a ser el momento de empotramiento MEX. MEX. Y por lo tanto, el momento que hay en la parte de abajo, fíjense como es paralelo al MY, este va a ser el momento de empotramiento en Y, el MEY. De todos estos momentos, el que queremos nosotros analizar es este de aquí, ¿no? El momento de empotramiento que está en la parte de abajo, ¿no? La que está haciendo continuidad con la losa 4. Ese es el momento que nos interesa. Entonces, este de aquí es el que nos vamos a enfocar, en el MEY. Muy bien, primero identifiquemos a qué tabla de las tablas de Marcus corresponde. Como hay dos bordes adyacentes empotrados, eso corresponde a la tabla número 4. Muy bien, entonces tenemos acá la tabla número 4. Fíjense, hay dos valores, ¿no? Para armadura, para losa que tiene armadura de torsión y para losas que no tienen la armadura de torsión. Muy bien, entonces, queremos calcular este momento, el momento MEY. Recordemos entonces la fórmula general de Marcus. Dice carga K dividido el coeficiente de Marcus. Como queremos hallar el momento de empotramiento MEY, vamos a tener que calcular el coeficiente de Marcus MEY, es decir, este de acá, el MEY. Muy bien, entonces vamos. Para entrar aquí en las tablas necesitamos conocer la relación de luces. Fíjense entonces que como LX y LY los dos valen 6 metros, la división entre ambos nos va a dar 1. Es decir, aquí la relación de luces que vamos a utilizar va a ser 1. Entonces vamos con 1, calculamos cuánto vale el coeficiente de Marcus, el MEY, 16. Listo, ya tenemos el coeficiente, vamos a calcular ahora la carga K. Recordemos de que K es igual a Q por LX por LY. No, Q viene a ser la carga distribuida que actúa en el paño de losa que estamos analizando. Como queremos calcular los momentos máximos aquí en los empotramientos, en los apoyos, sabemos bien que para eso tiene que estar cargado todo con carga muerta y carga viva. Es decir, tiene que estar actuando aquí la carga Q, ¿no? Que habíamos dicho que es la suma de la carga viva y la carga muerta última. Bien, entonces aquí va a ser Q 1,018 por el LX 6 metros y el LY 6 metros. Muy bien, entonces vamos a tener acá 36,648. Ahora con K y el coeficiente MEY vamos a calcular cuánto vale el momento de empotramiento EY. Fíjense, 36,648 entre 16 nos da 2,291. Ese es el momento de empotramiento en Y, ¿no? Concentrado en una franja de ancho unitario. Bien, ahora veamos qué pasa con la losa número 4. La losa 4 es una losa armada en una dirección donde en el borde superior sí es empotrado, esta parte sí se respeta, se lo mantiene como empotrado, pero aquí abajo es un apoyo simple, ¿no? Aquí abajo tiene un apoyo simple, una viga. La longitud que va a tener en este caso la losa 4, ¿no? Su luz de cálculo va a ser de 3 metros. Muy bien, y esto tenemos que cargarlo solamente con carga muerta, es decir, queremos ver cuánto es el momento que hay aquí en el empotramiento debido al peso propio de la losa. Bien, entonces veamos cuánto vale aquí. Vamos a agarrar una franja de ancho unitario y lo vamos a analizar como bueno, como es una losa en una dirección, agarramos una franja de ancho unitario, tenemos lo siguiente, ¿no? De este lado es un apoyo simple y del lado que está aquí en la parte de arriba es un empotramiento. Muy bien. Tenemos que cargarlo esto con carga muerta.
Pero no olviden que la carga muerta lo tenemos como carga superficial. Si lo multiplicamos por 1 metro, vamos a tener entonces una carga lineal de 0,618 toneladas por metro. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense. Queremos saber cuánto vale el momento en esta parte de aquí. Es decir, queremos saber cuánto vale este momento de acá. Este momento del empotramiento debido solamente al peso propio. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Fíjense que esto claramente es un problema hiperestático. Como es un problema hiperestático, una vez se puede eh, asustar, digamos, en pensar de que aquí entonces tenemos que calcular esta viga hiperestática y todo eso, pero no tanto, porque este tipo de esquemas, ¿no? Cuando hay un empotramiento, un apoyo simple, cuando hay dos apoyos simples, cuando hay dos empotramientos, todos esos esquemas ya tienen fórmula. Solamente para hacer recuerdo, ya tiene fórmula acá. Su reacción en esta parte tiene fórmula, era 5 octavos de Q por L. Aquí del otro lado es 3 octavos de Q por L, de Q por L. Aquí el momento, cuando tenemos un empotrado y un apoyo simple, el momento vale Q por L al cuadrado sobre 8. Ya todas estas reacciones tienen fórmula. De hecho, cuando uno llevaba matricial, se tiene que conocer de memoria, ¿no? Todos esos casos, cuando es apoyo simple a los extremos, empotrado, empotrado, empotrado articulado, uno se lo tenía que saber de memoria todas estas fórmulas, ¿no? Entonces, uno aquí, o sea, ¿a qué voy con todo esto? Es que este tipo de esquemas ya tienen fórmula, ¿no? No hay que complicarnos en querer analizar aquí el problema hiperestático. Directamente aplicamos su fórmula. Entonces, como este ya tiene fórmula, directo calculemos. Fíjense, va a ser la carga distribuida, en este caso 0,618, por la longitud que tiene esta viga hiperestática, 3 metros al cuadrado, sobre 8. Eso nos da un momento de 0,695 toneladas por metro sobre metro, ¿no? No se olviden que esto viene porque analizamos una franja de ancho unitario. Bien, calculamos el 75% de este momento de empotramiento de la losa en dos direcciones y procedemos a comparar. Entonces, fíjense en qué consiste la verificación. Si el momento, en este caso de la losa en una dirección, debido al peso propio, es mayor o igual al 75% del momento de empotramiento de la losa en dos direcciones, se lo va a considerar ese borde como empotrado. Pero si no se da el caso, si es al revés, si este momento es menor, se lo considera el borde como simplemente apoyado. En este caso, fíjense que este momento del voladís, perdón, este momento de la losa 4, debido al peso propio, es menor que el 75% de este momento de empotramiento. Por lo tanto, cuando ocurre eso, se puede decir de que se puede despreciar el efecto que va a tener esta losa de acá debido a su peso propio, ¿no? Y cuando analicemos la losa 1, fíjense, cuando analicemos la losa 1, vamos a considerarlo ahora este borde como simplemente apoyado. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? Fíjense que estamos cumpliendo este caso de aquí. Por lo tanto, fíjense, al calcular los esfuerzos del paño 1, se tomará el borde inferior como un borde simplemente apoyado. Entonces ya no vamos a utilizar la tabla 4 para la losa 1, sino que vamos a utilizar, en este caso sería la tabla 2A, ¿no? Un borde LY empotrado. Listo, ese es el paso extra, digamos, que se hace cuando tenemos losas en una y dos direcciones. Ahora sí una consulta. ¿Sí? Ahorita el cálculo nos dio que la losa uno vamos a considerarlo simplemente apoyado, ¿no? Bueno, vamos a eliminar el empotramiento, ¿no? En el X. Sí, aquí en esta parte vamos a considerarlo así, ¿no? Entonces ya no va a haber este momento de acá. Y en la losa 4 entonces lo consideramos sí o sí No, no, empotrado, entonces, ¿no? correcto. Aquí en la losa de una dirección, eso no se discute, eso se mantiene como empotrado, ¿no? Solamente es en la losa en dos direcciones lo que queremos saber si lo vamos a considerar como empotrado o no ese momento. Muy bien. Entonces, hasta acá ya tenemos definido cuál va a ser nuestro esquema, ¿no? Para la losa 1 vamos a analizarlo de esta forma.
La losa 2 vimos de que eso se mantiene, ¿no? En la losa 2 se respeta los dos empotramientos. La losa 3 es un voladizo, se puede calcular tranquilamente su esfuerzo de cortante y de momento, ya que tiene fórmula. Y lo mismo para la losa 4, ¿no? Tiene aquí su fórmula, esto acá tiene su fórmula para calcular su momento de empotramiento, el momento máximo de tramo y sus esfuerzos cortantes aquí al inicio, ¿no? Aquí en el empotrado y aquí en el apoyo simple. Bien, calculemos entonces los esfuerzos internos. Empecemos por la losa 1. Habíamos definido entonces que la losa 1 lo vamos a tomar de esta forma, es decir, solamente el borde derecho va a ser empotrado. Muy bien, si este es el LX, vamos a dibujar una línea perpendicular y este vendría a ser el momento de X. Si tenemos aquí el LY, una línea perpendicular, representará el momento MY. Aquí igual hay un momento, ¿no? El momento paralelo al X, pero ubicado en el empotramiento, es decir, un momento de empotramiento en X. Sin embargo, acuérdense el procedimiento que les había comentado el día de ayer. Cuando uno utiliza las tablas de Marcus, se empieza a calcular los momentos de tramo. Empezamos por acá. Empezamos a calcular estos momentos de aquí. ¿Cómo se calcula estos momentos de tramo? Acuérdense, se hacen los estados de carga. ¿Y en qué consistían los estados de carga? En las losas en dos direcciones. Hay que partirlo, esta losa de aquí, por superposición de efectos, hay que partirlo en dos losas. Una respeta la misma constitución que tiene, respeta el mismo esquema, ¿no? Con el empotrado del lado derecho, más la misma losa, pero ahora con todos los bordes simplemente apoyados. De aquí entonces vamos a tener, si este es MX y este es MY, este va a ser MX' y este va a ser MY'. Si este es MX y MY, este va a ser MX' y este va a ser MY'. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Este de aquí tiene que estar cargado con la carga Q' y este de aquí con la carga Q''. Ahora pregunto, ¿a qué tabla corresponderían estos dos? Porque aquí tenemos que calcular dos veces con las tablas de Marcos. ¿Qué tabla correspondería el primero? Fíjense, este de aquí es el LY, ¿no? Es decir, es un LY el que está empotrado. ¿Qué tabla corresponde a este? ¿Qué tabla sería? 2A. 2A, correcto, ¿no? Un borde LY empotrado. Y esta de aquí, siempre de acá, es la tabla 1, ¿no? Todos los bordes simplemente apoyados. Entonces, este va a ser 2A y esta va a ser con la tabla 1. Aquí tenemos, estoy sacándolo de las tablas de Marcos. Para entrar a las tablas de Marcos, necesitamos conocer la relación de luces. Entonces, calculamos, relación de luces, LY sobre LX, 6 sobre 6 nos da 1. La relación de luces, por lo tanto, es 1. Veamos entonces, vamos a sacarle, como queremos hallar los momentos de tramo MX y MY, vamos a sacar estos momentos de acá, los MX y los MY, para las dos tablas. Muy bien, entonces veamos. El momento MX, no se olviden que estamos colocando armadura de torsión. Con una relación de luces de 1 va a ser igual a 29,9 para X y 36,8 para Y. Como queremos analizar los momentos prima, ¿no? El MX' y el MY', vamos a llamarle a estos coeficientes MX' y MY' minúsculo, 29,9 y 36,8. Lo mismo hacemos para la tabla 1. Entramos con una relación de luces de 1 y calculamos el momento MX y el momento MY de Marcos, 27,4 y 27,4. Como estos coeficientes corresponden a estos momentos de acá, estos coeficientes vamos a llamarlos MX' minúscula y MY' minúscula. Muy bien, hasta aquí entonces ya tenemos los coeficientes de Marcos. Como ven, no hay mucha ciencia detrás de esto, ¿no? Es simplemente calcular la relación de luces y ver qué coeficiente vamos a sacar. Bien, hasta acá entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los coeficientes. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? ¿A qué queremos llegar? Según la fórmula general de Marcus, ¿qué nos dice? Momento es igual a carga K dividido entre el coeficiente de Marcus. Queremos conocer acá, ¿qué cosa?
Queremos saber cuánto vale el mx'. Por lo tanto, aquí corresponde el coeficiente mx'. Ahora, ¿qué carga K vamos a colocar aquí? La carga K que se aplica vale la carga Q, la carga distribuida Q que está actuando en ese momento por Lx por Ly. Vemos que acá la carga Q que actúa en este paño de losa donde están actuando los momentos mx' y my', viene a ser la carga Q'. Por lo tanto, aquí este va a ser la carga Q'. Para ubicarnos mejor, a esta carga K también la vamos a llamar la carga K'. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar con este momento mx''? Lo mismo, nuevamente nos vamos a la fórmula general de Marcus. Momento cualquiera es igual a carga K dividido coeficiente de Marcus. Como queremos sacar el momento mx'', el coeficiente de Marcus que usamos es el mx'', donde la carga K es igual a la carga distribuida Q que actúa en ese momento por Lx por Ly. Entonces fíjense, aquí la carga Q que actúa es la carga Q''. Por lo tanto, aquí Q'', para ubicarnos mejor, a esta carga también la vamos a llamar K''. Bien, entonces fíjense, para calcular estos momentos, primero necesitamos conocer las cargas K. Bien, entonces calculamos. La carga K' es igual a Q' por Lx por Ly. Reemplazando, no se olviden que las cargas Q', Q y Q'' lo hemos obtenido anteriormente, ¿no? Cuando hicimos el tablero de ajedrez. Eso va a ser 0,818 por 6 por 6, lo cual nos da 29,448 toneladas. Ahora, la carga K'', eso va a ser, fíjense, la carga Q'', que vale 0,2, por Ly, que vale 6, y Lx, que vale 6 también. Eso nos va a dar entonces una carga K'' de 7,2. Muy bien, entonces, aquí tenemos los siguientes momentos, ¿no? Por superposición de efectos, que es lo que acabamos de hacer, esto de aquí, para calcular el mx tenemos que sumar el mx' más el mx''. Muy bien, si reemplazamos entonces el mx' es igual a K' sobre mx' minúsculo. Y el mx'' es igual a K'' sobre mx'' minúsculo. Reemplazamos entonces aquí K', 29,448 sobre el mx' minúscula, aquí vale 29,9, más la carga K', 7,2 entre el coeficiente de Marcus mx' minúscula, 27,4. Eso nos da entonces un momento de 1,248 toneladas por metro repartidos en una franja de ancho unitario. Exactamente lo mismo va a ser para Y, fíjense, my' más my''. La única diferencia es que aquí los coeficientes que utilizamos son el my' y el my''. Entonces, reemplazando, aquí va a ser 29,448 entre el my', 36,8 más K'', vale 7,2 y el my', 27,4. Eso nos da un momento de tramo my de 1,063 toneladas por metro sobre metro. Bien, hasta aquí entonces lo que hemos calculado fueron los momentos de tramo para la losa número 1. Bien, hasta aquí entonces solamente tenemos sus momentos de tramo, pero ahora queremos hallar el momento de empotramiento que va a haber aquí. Muy bien, calculemos entonces ese momento de apoyo, el momento de empotramiento. Volvemos a copiar el mismo esquema, pero ahora solamente queremos calcular este. Por lo tanto, para calcular ese momento, nuevamente nos vamos a la fórmula general de Marcus que dice, momento, sea cual sea, es igual a la carga K dividido el coeficiente de Marcus. Queremos hallar aquí el momento MEX, por lo tanto aquí tenemos que utilizar el coeficiente de Marcus MEX. Ahora, como vamos a calcular un momento de empotramiento,
Sabemos bien que para hallar el momento de empotramiento, para tener el más desfavorable, se coloca toda la carga muerta y toda la carga viva, es decir, la carga Q, ¿no? Que es la suma de GU más PU. Por lo tanto, aquí en esta parte, su carga K va a ser Q por LX por LY. Pero bien, vamos por partes. Vamos por partes. Este esquema corresponde a la tabla 2A, ¿no? Eso fue lo que hemos determinado cuando calculamos los momentos de tramo. La relación de luces es 1. Eso también lo hemos determinado cuando analizamos los momentos de tramo. Por lo tanto, nos vamos a la tabla de Marcus, a la tabla 2A, aquí con armadura de torsión, y calculamos este coeficiente de aquí, el MEX minúscula, para una relación de luces de 1. Vemos que vale 11.2. Listo, ya tenemos este de aquí. Ahora calculamos esta carga K de acá, Q por LX por LY. Muy bien, entonces vemos de que esto va a ser igual a Q 1,018 por 6 por 6 nos da 36,648, ¿no? Esa va a ser la carga K. Dividiendo entonces K entre MEX minúscula, vamos a tener un momento de empotramiento en X de 3,272 toneladas por metro sobre metro. Bien, hasta aquí ya tendríamos todos los momentos para la losa 1, ¿no? Los de tramo y los de apoyo. Ahora vamos a calcular sus cortantes. El detalle está que para calcular los cortantes no utilizamos la tabla de Marcus, sino que utilizamos la tabla de Cerny. La tabla de Cerny está en la misma hoja. Aquí fíjense. Vamos a la tabla 2A. La tabla de Cerny está en la misma hoja donde analizamos por Marcus los momentos, solamente que está aquí más abajo, ¿no? Estos son los valores de Cerny. Cerny hizo un análisis para calcular los esfuerzos cortantes. Estos de acá. Bien, para calcular los esfuerzos cortantes. Ahora, ¿cómo se analizan los esfuerzos cortantes? Fíjense, vuelvo a copiar el mismo esquema, ¿no? Está aquí la longitud LX y LY. Para tener los cortantes máximos, ¿no? Sabemos bien de que el cortante máximo se va a dar cuando está todo con carga muerta y todo con carga viva, ¿no? Es la situación más desfavorable para el cortante. ¿Cuál es la carga que contempla carga muerta y carga viva al mismo tiempo? Es la carga Q. Por lo tanto, aquí vamos a tener, fíjense, si este es LX, este de aquí va a ser el cortante NX, ¿no? Son dos bordes libres. Por lo tanto, vamos a llamarlo QXR, ¿no? Son bordes simplemente apoyados. Acá, si esta es la longitud en Y, aquí vamos a tener un cortante en Y para el borde simplemente apoyado, QYR, y aquí como está empotrado, este va a ser un QYE, un cortante en Y del borde empotrado. Muy bien, ahora sí, vuelvo a copiar en qué tabla, ¿no? Vuelvo a indicar en qué tabla vamos a trabajar, la tabla 2A, y nuevamente la relación de luces. Y ahora sí, con esto nos venimos a las tablas de Cerny. Fíjense, con una relación de luces de 1 queremos sacar los coeficientes de Cerny, los epsilon que tenemos aquí abajo, estos de acá. Entonces vamos a tener, fíjense, un coeficiente de Cerny, epsilon X, solamente hay un epsilon X, ¿no? Ya que solamente tenemos un tipo de cortante en X, ¿no? Para los bordes libres. Entonces, eso va a ser un epsilon de X, un coeficiente de Cerny para X de 0,57. Hay un coeficiente de Cerny para Y, un epsilon YE, es decir, para el epsilon Y del borde empotrado, este de aquí, 1,16. Y además hay un coeficiente de Cerny para el borde simplemente apoyado, es decir, un QYR, que vale 0,63. Ahora, una vez que tenemos todos nuestros coeficientes de Cerny, ¿no? Estos coeficientes de Cerny, vamos a calcular los cortantes aplicando la fórmula general que tiene Cerny. Fíjense en qué consiste su fórmula general. Dice, el cortante, sea cual sea, es igual al coeficiente de Cerny por la carga Q, por el LX dividido entre 2. ¿Por qué es una fórmula general?
Porque si queremos calcular, por ejemplo, el cortante del borde YE, tenemos que utilizar aquí el coeficiente YE. Si queremos calcular el cortante QYR, tenemos que colocar aquí el coeficiente epsilon YR. Nada más. Esta parte aquí se mantiene siempre la misma. Q por LX sobre 2. Muy bien, entonces vamos a tener lo siguiente, piensen. Queremos calcular los cortantes aquí, el QXR. Vamos a tener que multiplicar el coeficiente epsilon XR por la carga Q, que valía 1,018, por la longitud LX sobre 2. Eso entonces nos va a dar 0,57 por la carga Q 1,018 por LX 6 sobre 2. Nos da entonces un cortante de 1,741. Nuevamente, ¿por qué sale la unidad de tonelada sobre metro, no? Pareciera que esto es una carga distribuida y no un cortante. Nuevamente, este metro representa de que es el cortante concentrado en una franja de ancho unitario. ¿Ya? Igual que Marcus, Cerny desarrolló sus tablas agarrando franjas de ancho unitario. Bien, entonces en base a esta fórmula general calculamos los demás cortantes. El cortante del borde YR será epsilon YR por Q por LX sobre 2. Eso entonces va a ser aquí 1,924 toneladas sobre metro. Y finalmente el QY empotrado va a ser aquí utilizando este coeficiente de 1,16, nos va a dar un cortante de 3,543 toneladas por metro. Hasta este punto tenemos todos los esfuerzos de momento y de cortante solo de la losa 1, ¿no? Solamente de la losa 1. Pasemos ahora a analizar la losa número 2. No olviden que la losa 2 hemos definido de que los dos bordes iban a ser empotrados, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Fíjense, los dos bordes empotrados. Vamos a tener un LX de 4,5 y un LY de 6 metros. Bien, entonces aquí vamos a tener, si este es el LY, este va a ser el momento en Y. Si este es si este es LX, este va a ser el momento MX. Si esta es la longitud más grande LY, este va a ser el momento en Y. Ahora, si estos son los momentos MX, las paralelas van a ser los momentos de empotramiento MEX, estos dos de acá. Ahora, como tenemos que, como primero vamos a calcular los momentos de tramo, tenemos que hacer los estados de carga, ¿no? Es decir, el tablero de ajedrez. ¿En qué consiste? Tengo que volver a copiar el mismo esquema y esto le voy a sumar el mismo esquema, pero con todos los bordes simplemente apoyados. Aquí lo que queremos es calcular lo siguiente, ¿no? Queremos saber cuánto valen los momentos de tramo solamente. Solo estos de aquí. Pregunto entonces, ¿a qué tabla correspondería este? Fíjense, ¿qué tabla sería este de acá? De las tablas de Marcos. Tres a 3A, ¿no? Correcto. Corresponde a la tabla 3A. Este de aquí siempre es la tabla 1. Entonces, colocamos ahí. 3A en la tabla 1. No olvidemos de que aquí actúa la carga Q' y aquí la carga Q''. Ahora, aquí lo voy a anotar, la tabla 3A y la tabla 1. Fíjense de que para entrar aquí necesitamos la relación de luces. Por lo tanto, dividimos LY sobre LX, nos da un valor de 1,33. Ahora, para poder utilizar las tablas de Marcus, fíjense, tenemos que entrar con esta relación de luces. Pero aquí estamos ante un problema. No hay un valor para 1,33. Hay para 1,30 y 1,35. Recordemos entonces qué es lo que hacemos en esos casos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando se tiene, ¿también? ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos este tipo de problema? Tenemos 1,30 y 1,35, ¿no? Esos valores sí hay en las tablas de Marcos, pero el que no hay y el que queremos nosotros hallar es 1,33. Entonces, lo correcto, nuevamente, sería hacer una interpolación, pero el ingeniero permite hacer esto. Si tenemos 1,29 o 1,31, podemos asumirlo como si fuera 1,30.
y utilizar los coeficientes que hay para 1,30. Si tuviéramos 1,34 o 1,36, utilizamos los valores para 1,35, sin ningún problema. Pero si tenemos 1,32 o 1,33, como en nuestro caso, aquí en este rango, sí o sí hay que hacer un promedio entre los valores para 1,30 y 1,35. Por lo tanto, aquí en la tabla 3A, vamos a sacar, fíjense, los valores de 1,30 a 1,35. Como estos coeficientes corresponden a estos momentos prima de acá, vamos a llamarlos coeficientes mx' y my'. Entonces, acá sacamos el promedio entre 39,4 y 40 para el mx', 39,7. Para el my también sacamos promedio entre 104 y 114. Eso da 109. Lo mismo hacemos para la tabla 1. Queremos calcular acá los coeficientes de tramo mx y my. Como corresponden a estos momentos, van a ser los coeficientes mx' y my'. Muy bien. Como no tenemos para 1,33, sacamos el promedio entre 1,30 y 1,35. Para el mx', esto valdrá 22,1 más 21,6 entre 2, ¿no? El promedio. Y para el my', será el promedio entre 37,3 y 39,5. Eso nos da, perdón, eso nos da 38,4. Muy bien, ya tenemos ahora sí los coeficientes. Los mx', los my', mx', y my'. Ahora vamos a calcular las cargas K, el K' y el K'. Fíjense. K' vale Q por LX por LY, ¿no? Eso aquí se mantiene. De hecho, como les digo, como les dije en la clase de ayer, esta parte es mecánica. En lo que sí yo les aconsejo que tengan cuidado es en colocar correctamente el LX y el LY, ¿no? Que corresponde a ese paño de losa. En eso sí tengan mucho cuidado. En este caso su LX vale 4,5 y su LY vale 6. Muy bien, entonces eso nos da una carga K de 22,086. El K'' va a ser entonces colocando Q'' por LX por LY. Eso entonces nos da una carga K'' de 5,4. Ahora, por superposición de efectos, para hallar el momento mx hay que sumar el mx' más el mx'', donde, según la fórmula general de Marcus, mx' va a ser igual a la carga K que actúa en ese momento, en este caso K', sobre su coeficiente de Marcus, mx' minúsculo, más el mx'' es la carga K que actúa para ese momento, en este caso el K', dividido entre su coeficiente de Marcus, mx''. Entonces vemos de que aquí el momento mx, aplicando esto de la superposición de efectos, aplicando el tablero de ajedrez, nos va a dar entonces un valor de 0,803 toneladas por metro sobre metro. Ese será el momento mx, momento de tramo mx. Para my es lo mismo, solamente que aquí tengan cuidado en colocar correctamente los coeficientes, ¿no? En este caso, el coeficiente my', vemos que vale 109, y el coeficiente my', vemos que vale 38,4. Muy bien, eso nos da entonces un momento de tramo my de 0,343 toneladas por metro sobre metro. Muy bien, hasta aquí entonces ya tenemos los momentos de tramo de la losa 2. Pasemos ahora a calcular sus momentos de empotramiento. Vemos que tiene dos, ¿no? Esos momentos MEX. Muy bien, los momentos de empotramiento, o también llamados momentos de apoyo, volvemos a copiar el mismo esquema, ¿no? Ahora solamente queremos calcular estos momentos MEX. Sabemos de que para los momentos de empotramiento, la carga que se aplica es la carga Q, ¿no? Es decir, cuando actúa todo con carga muerta y todo con carga viva. Muy bien, la tabla que corresponde es la misma que vimos acá, ¿no? La tabla 3A, y la relación de luces es 1,33. Bien, vamos entonces a la tabla 3A y aquí vamos a sacar lo siguiente.
Aquí, permítame. Como queremos hallar el momento de empotramiento MEX, aquí colocaremos el coeficiente de Marcus MEX. Como queremos hallar acá la carga K, K sabemos que es igual a la carga distribuida que actúa en ese paño de losa por su LX por su LY. En este caso, fíjense, la carga Q, ¿no? La carga Q es la carga que actúa en este paño de losa para tener los momentos máximos de tramo. Bien, entonces saquemos de aquí el momento MEX, perdón, el coeficiente MEX de Marcos, este de acá. Como hay una relación de luces de 1,33, está en medio entre 1,30 y 1,35, vamos a tener que sacar nuevamente promedio. El promedio entre 16,7 y 17,2 nos da 16,95. Listo, ya tenemos este. Ahora vamos a calcular el K. K sería Q 1,018 por el LX 6 por el LY 4,5. Eso nos da entonces acá una carga K de 27,486. Listo, tenemos K, tenemos el coeficiente, podemos calcular el MEX. Eso nos va a dar entonces, fíjense, el K, aquí, permítame un rato, aquí el K vale 27,486. Ahora sí, 27,486 dividido entre 16,95, ¿no? El coeficiente promedio que hemos sacado. Aquí entonces el momento va a valer 1,622. Ahora sí, 1,622. Muy bien, entonces hasta aquí ya tenemos lo que sería este valor de acá, el momento MEX, ¿no? Vemos que vale 1,622 toneladas por metro sobre metro. ¿No? Eso es igual a K dividido entre el coeficiente MEX. Muy bien, hasta aquí entonces ya tenemos todos los momentos de la losa 2, los de tramo y el de apoyo, los de apoyo. Ahora calculamos sus esfuerzos cortantes. Nuevamente, el procedimiento para el esfuerzo cortante es más sencillo. Copiamos de nuevo el mismo esquema, ¿no? Identificamos qué tabla corresponde, ya lo tenemos acá, la tabla 3A y la relación de luces de 1,33. Si este de aquí es el LX, aquí vamos a tener cortante en X de este lado. Aquí vamos a tener cortante en X, como es un borde simplemente apoyado, QXL. Del otro lado también un cortante en X, un borde XR. Acá, si este es LY, la perpendicular nos da los cortantes QY y QY. Como ambos son empotrados, van a ser cortantes QYE, QYE. Bien, entonces ahí tenemos los cortantes en X y los cortantes en Y. Bien, ahora sí entramos a la tabla de Cerny, tabla 3A, con una relación de luces de 1,33. Nuevamente no hay 1,33, hay que sacar otra vez promedio. Entonces vamos acá entre 1,30 y 1,35. Fíjense. Bueno, fíjense que entre 1,30 y 1,35 los dos valen 0,48 y los dos valen 1,05. Como valen lo mismo, ¿para qué voy a sacar promedio, no? Va a ser lo mismo, 0,48 y 1,05. Muy bien, sigamos. Tenemos ahora sí los coeficientes de Cerny. Podemos calcular sus cortantes aplicando la fórmula general de Cerny, que nos dice un cortante, sea cual sea, es igual a su coeficiente de Cerny por la carga Q por el LX sobre 2. Entonces, aquí vamos a tener cortante en XR será epsilon XR por la carga Q por LX sobre 2. Muy bien, será 0,48 por la carga Q 1,018 por LX 4,5 sobre 2. Eso nos da un cortante de 1,099 toneladas por metro. Lo mismo para el cortante QYE, solamente que fíjense que para el cortante QYE
para ese cortante, eh, su coeficiente vale 1.05. Entonces, 1.05 por 1,018 por LX 4,5 entre 2 nos da un cortante de 2,405 toneladas repartidos en una franja de ancho unitario. Entonces, hasta este punto ya tenemos todos los cortantes y todos los momentos para las dos losas armadas en dos direcciones. Veamos ahora qué va a ocurrir acá con las losas 3 y 4. Como las losas 3 y 4 Como las losas 3 y 4 son losas armadas en una dirección, es mucho más fácil su análisis. Fíjense, para la losa 3, como la losa 3 es un voladizo, y ahora, ojo, ¿no? Fíjense esto, y esto quiero recalcarlo. Cuando hicimos la verificación al voladizo, le colocamos solamente la carga muerta, ¿no? Es decir, solamente su peso propio. Ahora que queremos obtener los esfuerzos últimos, tiene que estar aquí, sí o sí, toda su carga muerta y toda la carga viva, es decir, cargado al máximo esta parte. Bien, entonces, como vamos a analizar esta losa, que es un voladizo, es decir, una losa o una dirección, vamos a agarrar una franja de ancho unitario. Lo vamos a tener así. La longitud 2 metros y de este lado es empotrado. Muy bien. Ahora tenemos que cargarlo con carga Q, es decir, todo con carga muerta y carga viva. Esa es su situación más desfavorable para este voladizo. Como la carga Q era una carga superficial, ¿no? Una carga distribuida en un área, al multiplicarlo por esta franja de 1 metro, lo vamos a volver una carga lineal. En este caso, 1,018 toneladas por metro. Ahora, eso de ahí viene a ser una carga, es un sistema lineal, ¿no? Tenemos aquí un esquema, un elemento lineal sometido a una carga lineal. Ahora, de aquí, ¿qué queremos saber? Queremos saber cuánto vale sus momentos y queremos saber cuánto vale sus esfuerzos cortantes. Como es un voladizo, sabemos bien que esto se reparte de esta forma, ¿no? Fíjense. Como es un voladizo, sabemos que tiene una reacción acá, que directamente es su cortante máximo del voladizo, y tiene un momento aquí justamente en el voladizo, que nos da el momento máximo del voladizo. Fíjense, el esfuerzo cortante cuando tenemos un voladizo varía de esta forma, ¿no? Viene aquí la reacción, luego va bajando debido a la carga distribuida. Este es el cortante máximo, ¿no? Es directamente la reacción. ¿Cuánto vale la reacción de un voladizo? ¿Cuánto vale ese esfuerzo cortante? Fíjese, el cortante del voladizo en el empotrado. Sabemos que vale Q por L, ¿no? Es toda la reacción de acá Q por L. Por lo tanto, la carga Q, 1,018 por la longitud, 2 metros. Eso nos va a dar un cortante de 2,036 toneladas. Ahora, aquí también lo estamos dividiendo entre 1 metro porque no olviden que hemos agarrado una franja de ancho unitario. Es decir, exactamente lo mismo que hizo Marcus y Cerny en sus demostraciones, agarrar franjas de ancho unitario. Muy bien, ¿y cómo varía el momento? ¿Cómo varía el momento en un voladizo? Sabemos que el momento máximo se encuentra en la parte de arriba, ¿no? Pero se encuentra en la parte del empotrado, es decir, en esta parte, y el diagrama varía de esta forma. El momento máximo se encuentra aquí y varía de manera parabólica, de esta forma. Donde el momento máximo, el momento del voladizo, sabemos que vale Q por L al cuadrado sobre 2. Es decir, 1,018 por la longitud 2 al cuadrado sobre 2. Eso también vale un momento de 2,036 toneladas por metro sobre metro, ¿no? Nuevamente el metro porque agarramos franja de ancho unitario. Muy bien, hasta este punto ya fíjense que eso fue todo. Con eso ya tenemos la losa 3. Ya hemos analizado sus esfuerzos cortantes y sus esfuerzos de momento. Así de simple. Ahora, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿qué va a pasar con la losa 4? La losa 4 lo tenemos de esta forma. Fíjense, de esta forma, como una losa armada en una dirección, donde un borde es empotrado y el otro borde es simple, no es una viga solamente. La luz que tiene esta losa 4, su luz más corta, es decir, su luz de cálculo, viene a ser 3 metros. Como queremos analizar sus esfuerzos más desfavorables, vamos a cargarlo todo con carga muerta y carga viva, es decir, con la carga Q. De igual manera que hicimos acá con la losa en voladizo, vamos a agarrar una franja de ancho unitario. Si agarramos la franja de ancho unitario, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, empotrado de este lado y apoyo simple en el otro.
La carga Q lo multiplicamos por 1 metro para volverlo una carga lineal, la carga distribuida, y también va a dar 1,018. Ahora, como les decía, sabemos que aquí tenemos reacciones. En este tipo de esquemas tiene reacciones. Acá el cortante del borde empotrado, la reacción en el borde empotrado, vale 5 octavos de Q por L. La reacción del borde simple vale 3 octavos de Q por L. El momento en el voladizo, pero el momento en el borde empotrado de una viga que tiene apoyo empotrado y apoyo simple, vale Q por L al cuadrado sobre 8. Q por L al cuadrado sobre 8. Bien, ahora, tomando en cuenta los esfuerzos cortantes que tenemos acá, el diagrama de cortante varía de la siguiente forma, fíjense. Va a subir debido a la carga distribuida, va a bajar y va a cerrar debido a esta reacción de aquí, de esta forma. Fíjense, aquí va a valer 5 octavos de Q por L, va a subir, va a bajar debido a la carga distribuida y va a cerrar nuevamente debido a el cortante de la reacción que hay en el apoyo simple. Entonces, calculemos cuánto valen estos dos. Fíjense, estos dos van a ser el cortante que hay de este lado, el QBE, el cortante que hay del borde empotrado, y aquí este va a ser el cortante que hay del borde libre, ¿no? El QBR. Donde QBE, el cortante del lado empotrado, vale 5 octavos de Q por L, 5 octavos, 5 octavos de 1,018 por 3. Eso nos da un cortante de 1,909 toneladas repartido en una franja de ancho unitario, es decir, repartido en 1 metro. Aquí el QBR es con 3 octavos. 3 octavos de Q por L, 1,145, ¿no? Toneladas por metro. Listo, ya tenemos los cortantes. Ahora, ¿qué pasa con el momento? ¿Cómo varía el diagrama de momentos en este esquema? Fíjense, aquí al inicio vamos a tener un momento de voladizo. Aquí en la parte de arriba, un momento de voladizo. Sin embargo, como hay dos reacciones en los dos extremos, hay un momento máximo positivo, este de aquí. Fíjense, así va a variar el diagrama de momentos. Va a subir, va a bajar este momento y va a cerrar. Pero en ese tramo, en esa trayectoria en la que cierra, hay un momento máximo positivo. Ese momento máximo positivo viene a ser un momento de tramo, ¿no? Mientras que el otro era un momento de empotramiento, un momento del borde empotrado. El momento del borde empotrado sabemos que vale Q por L al cuadrado sobre 8 y el momento del tramo vale 9, creo que era 9 sobre 128, ¿sí? 9 sobre 128 Q por L al cuadrado. Entonces, el momento del borde empotrado, Q por L al cuadrado sobre 8, o 1 octavo de Q por L al cuadrado, eso nos da, fíjense, eso nos da un momento de, aquí, de 1,145 toneladas por metro sobre metro. Ese es el momento que vamos a tener en el borde empotrado. Mientras que en el tramo vamos a tener un momento de 0,644 toneladas por metro sobre metro. Ya, eso es muy importante indicarlo, porque cuando hagamos nuestro esquema final, ¿no? Nuestro esquema final, tenemos que dibujar lo siguiente. Fíjense, el cortante vamos a dibujarlo así. Aquí está el borde empotrado, el QBE. Por lo tanto, aquí va a venir QBE. Del otro lado es el borde QBR, ¿no? El borde simple de este lado de aquí. Este es el cortante que hay de este lado. Y respecto al momento, tenemos que dibujarlo de esta forma, ¿no? Si lo vemos en planta. Si lo vemos esto en planta. Por un lado vamos a tener aquí el borde empotrado, el momento del borde empotrado, el MBE, y a la mitad, es decir, en el tramo tenemos un momento de tramo. Por lo tanto, tenemos que dibujarlo así, momento de tramo, MBT.
¿De acuerdo? Respecto al voladizo, cuando lo dibujemos su diagrama en planta, va a ser así. Fíjense, vamos a dibujarlo así. En este lado solamente hay cortante en este borde de acá. Por lo tanto, aquí vamos a colocar como un punto su cortante que tiene el borde empotrado. Y aquí en los momentos, el momento máximo negativo se encuentra también en ese borde. Por lo tanto, aquí vamos a dibujar de esta forma, como una línea en ese borde, indicando que este es el momento de voladizo del borde empotrado. ¿De acuerdo? Así lo vamos a dibujar estos mismos diagramas, pero vistos en planta, ¿no? Vistos en planta. Bien, entonces, hasta este punto ya hemos calculado los esfuerzos cortante y de momento de todas las losas, de todos los paños de losa. A continuación, tenemos que ver lo siguiente. Fíjense que entre la losa 1 y la losa 2, ¿cuánto nos dieron los momentos? Entre la losa 1, acá vamos a volver a recapitular, la losa 1, su momento de empotramiento del lado derecho vale 3,272, ¿no? 3,272, este de aquí. Mientras que el momento de empotramiento aquí de la losa 2, nos dio 1,622, ¿no? 1,622. Aquí eso voy a corregir. 1,622. Muy bien. Entonces, vemos que no son iguales, ¿no? No son iguales. Y en teoría tienen que serlo, porque se trata del mismo elemento, en la misma viga que aguanta tanto este como este de acá. Por lo tanto, se tiene que hacer una compensación de ese error. Y cuando digo compensación, es decir, un promedio. Por lo tanto, el promedio 3,272 más 1,622 entre 2 nos va a dar aquí de 2,447. ¿No? Este va a ser el momento que vamos a colocar aquí, en esta parte. Este va a ser el momento. Ya no va a estar ni este de acá ni este de aquí. Ahora es un solo momento. Ese momento de apoyo va a ser de 2,447. El momento que hay entre el apoyo que está entre la losa 1 y la losa 2. Muy bien, entonces hasta aquí ya tenemos este momento de acá, el momento entre la losa 1 y la losa 2. Ahora lo mismo, fíjense acá qué va a ocurrir. La losa 2 tiene un momento aquí de este lado que vale, ¿sí? Que vale de este lado, vale 1,622. Aquí 1,622, ¿no? Su momento de empotramiento de este lado. Y la losa 3 tiene aquí un momento en el voladizo, ¿no? Este momento de acá, es decir, ese de aquí, MBE, que vale 2,036. De igual manera, no es igual. Este momento no es el mismo. ¿Así? No son iguales. Por lo tanto, tenemos que compensar ese error sacando un promedio. Entonces, aquí va a ser 1,622, el de acá, más 2,036, y eso nos va a dar un momento de 1,829. Aquí. El promedio va a ser 1,829 toneladas por metro sobre metro. Listo, ahora si tenemos los momentos que hay en los apoyos, tenemos los momentos de tramo y tenemos todos los cortantes. Por lo tanto, podemos proceder a obtener este diagrama final. Fíjense, este diagrama final nos da todos los esfuerzos de momento y los esfuerzos cortantes con los cuales vamos a diseñar. Empezamos entonces colocando los momentos que vamos a tener aquí en los apoyos. Aquí el momento entre la losa 1 y 2 vale 2,447. Permítame, voy a corregir. 2,447. El momento entre la losa 2 y 3, 1,829. 1,829. Listo. Ahora, ¿qué más? Este momento de aquí, ¿quién vendría a ser este momento de acá? Fíjense, ¿quién vendría a ser este momento? Dentro Fíjense del que paño aquí, de abajo. correcto, ¿no? El del paño de abajo, ¿no? El de la losa 4. El momento aquí del borde empotrado.
ese momento vale 1,145. Fíjense que son momentos negativos, ¿no? En los apoyos son momentos negativos. Entonces, de ahí sale el 1,145. A continuación, procedemos a colocar todos los momentos de tramo. Fíjense cómo es eso. La losa 1, aquí la losa 1, tiene por momentos de tramo MX, el de aquí, 1,248 y MY 1,063. Entonces, aquí vamos a tener 1,248 y 1,063. La losa 2 tiene MX 0,803, el de acá, y MY 0,343. 0,803, 0,343. La losa 3 no tiene momento de tramo porque es un voladizo, ¿no? Solamente tiene su momento máximo, el que está en el lado empotrado, en el borde, aquí no, en el borde izquierdo. Pero la losa 4 sí tiene un momento de tramo, ¿no? Hay un momento máximo positivo que está dentro de ese tramo. Y ese momento máximo positivo, fíjense que vale, ¿está? 0,644. Entonces, ese momento va a estar dibujado de esta forma, acá, 0,644. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tendríamos todos los momentos. Ahora, ¿qué pasa con los cortantes? El cortante no se complica mucho, es más directo. Fíjense, ¿qué va a pasar con los esfuerzos cortantes? Bien, volvamos a la losa 1. Fíjense, los cortantes, ¿cómo nos quedaron? Los cortantes en X, 1,741. El cortante en Y del borde simple, 1,924. Y el cortante en Y del borde empotrado, 3,543. Entonces, aquí va a ser, fíjense, 1,741 los bordes en X, 1,924 el borde Y libre y 3,543 el borde Y empotrado, ¿no? Este de aquí. El borde Y empotrado, 3,543. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa con la losa número 2? Lo mismo. Los cortantes en X, 1,099 y los cortantes en Y, 2,405. O sea, aquí va a ser 1,099 en X y en Y 2,405. Acá, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí en el voladizo? Fíjense. El voladizo solamente tiene un cortante. Así solamente tiene un cortante máximo, el de aquí, el que está en el borde empotrado. Y este vale 2,036. Entonces aquí va a venir 2,036. Y finalmente la losa 4. La losa 4 tiene dos cortantes máximos, uno el que está en el lado empotrado, aquí dibujamos un punto, 1,909. Y otro aquí en el borde simple, que vale 1,145. Por lo tanto, aquí va a estar 1,909 y 1,145. De esa forma, entonces, obtenemos todos los esfuerzos internos, tanto de momento como de cortante, de esta losa. Ahora, ¿por qué les decía, les comentaba, ¿no? La clase pasada de por qué es que es recomendable analizarlo los esfuerzos de la losa vistos en planta? Porque de aquí podemos sacar varios diagramas. Fíjense, podemos sacar varios diagramas. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasaría si decidimos agarrar una franja de ancho unitario aquí de esta forma? Fíjense lo que va a ocurrir. Si agarramos una franja de ancho unitario, vamos a obtener lo siguiente. Aquí va a haber un apoyo, ¿no? Fíjense, aquí hay un apoyo, 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 y aquí no había por qué un voladizo. Entonces aquí vamos a tener apoyo, 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 ¿no? De esta forma. Bueno, si queremos respetar las proporciones, esto venía más para acá, ahí y ahí. Bien, entonces fíjense, ¿cómo podemos interpretar esto? Si agarramos una franja de ancho unitario aquí, vamos a tener lo siguiente. Acá, acuérdense lo que vimos el día de ayer, ¿no? Cuando les expliqué cómo se dibujaba una viga, ¿no? Una viga vista en planta.
Los momentos que vamos a agarrar son los perpendiculares a esa franja. Por lo tanto, aquí el momento de tramo, fíjense, vale 1,248. Es decir, aquí vamos a tener 1,248 toneladas por metro. Ahora sí es toneladas por metro, ya no tonelada por metro sobre metro, porque ya estamos agarrando la franja de ancho unitario. Luego, aquí en el apoyo, fíjense, tiene un momento negativo de 2,447. 2,447 negativo. Luego el siguiente tiene un momento de 0,803, el de acá. Momento de tramo. 0,803. Finalmente aquí, de este lado del voladizo, 1,829 negativo. Uy, más o menos ahí. 1,829 negativo. Y como sabemos bien, los diagramas de momento, cuando la carga es uniforme, varía de esta forma. Esto va a venir ahí, luego va a bajar, va a bajar, va a subir y va a cerrar. Pues fíjense, al agarrar esta franja de ancho unitario, estamos sacando el siguiente diagrama. Agarremos otro más. ¿Qué pasaría si agarramos esta franja de aquí? Acá. Veamos entonces cómo se va a ver eso, si agarramos esa franja de ahí. Vamos a tener lo siguiente. De este lado hay un borde empotrado. ¿Listo? Tenemos un borde empotrado. No, ojo, ojo. Este de aquí lo estoy viendo desde este punto de vista. Ya lo estoy viendo desde este punto de vista. Este en azul que vamos a dibujar esta franja lo vamos a ver desde este punto de vista. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí hay un apoyo. Luego, más adelante, hay otro apoyo. Otro apoyo. Y aquí había otro apoyo, ¿no? Aquí en el otro extremo. Pues tenemos algo así. Bien, entonces saquemos los momentos. Los momentos que elegimos son los perpendiculares a esa franja. Por lo tanto, aquí va a haber un momento de 1,063 positivo, momento de tramo. Aquí hay 1,063 toneladas por metro, ¿no? Porque ahora ya estamos indicando que es una franja de ancho unitario. Luego hay un momento negativo de 1,145 negativo. Menos 1,145. Hay otro momento de tramo más adelante que vale 0,644. Acá, 644. Entonces, ¿cómo varía esto? De manera parabólica, sube, baja, cierra. Fíjense, aquí hemos agarrado otra franja de ancho unitario. Y así podemos seguir jugando, ¿no? Podemos sacar incluso otro acá, ¿no? Otro acá. Bien, es por eso la gran ventaja que tiene los diagramas vistos en planta. De uno solo podemos sacar varios diagramas, ¿no? Varios diagramas en perfil. Ahora, querer hacer un solo diagrama visto de perfil para todas las losas es imposible. Es imposible, va a ser todo, no se puede, digamos. Podemos hacerlo visto en planta o la otra es darle una vista en 3 dimensiones. Se puede hacer esto en 3 dimensiones, solamente que el hacer eso es bastante tedioso. eh, Sería bastante tedioso. Pero por eso nos quedamos con estos diagramas vistos en planta. Ahora, ¿qué pasa con el cortante? Exactamente lo mismo. De este diagrama de cortante podemos sacar, ¿sí? Podemos sacar varios, ¿sí? Podemos sacar varias franjas. Por ejemplo, si decidimos agarrar esta franja, fíjense lo que vamos a tener. Ojo, no vamos a verlo desde este punto de vista.
Quiero verlo desde este punto de vista. Ahora, seguramente habrán notado algo muy interesante, y es que todos los dibujos, o mejor dicho, todos los valores de cortante están con valor positivo. Seguro alguno va a decir, pero eso no es correcto. Hay cortantes que son positivos y hay cortantes que son negativos. ¿Por qué están todos con valor positivo? Verán, el tema del cortante es bastante relativo, porque el cortante no nos interesa tanto el signo, sino que lo que nos interesa es su intensidad del cortante. Aparte, van a ver que el diagrama de cortante es bastante relativo. Fíjense cómo es eso. Si lo queremos ver esto desde este punto de vista, el cortante, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, aquí arriba dice que sube a 1,924 el cortante. 1,924 toneladas. Luego baja, fíjense, aquí en este extremo, baja con 3,543. 3,543. 543 toneladas. Luego, en el siguiente losa sube con 2,405. Aquí 2,405. Y vuelve a terminar esa parte con 2,405. Y finalmente el voladizo aquí dice que sube con 2,036. Bien, ahora veamos cómo varía el cortante acá. Ahora, mucho detalle aquí. El cortante, si bien estamos sometiendo esta losa a una carga uniformemente distribuida, como esto es un elemento en dos dimensiones, lamentablemente el cortante no varía linealmente, ya que ambos cortantes, por decirlo así, se trabajan simultáneamente. ¿A qué quiero llegar con esto? El cortante en losas en dos direcciones varía de manera parabólica. Fíjense, varía de esta forma. Ahí. Siguiente. El siguiente paño también es una losa en dos direcciones, por lo tanto, eso también va a variar de esta forma, varía de manera parabólica. Ahora, el último tramo es una losa en voladizo. Ah, esto es un voladizo. Por lo tanto, aquí el diagrama varía linealmente, ¿no? Cuando está sometido a una carga uniforme, varía linealmente. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte. Ahora, ¿por qué les digo que esto es bien relativo? Porque fíjense que si lo veo yo de esta forma, los cortantes que están aquí son los negativos. El 3,543 y aquí el 2,405 serían los negativos. Pero ahora pregunto, ¿qué pasaría si ahora lo decidimos ver esta misma franja, pero desde el otro punto de vista, desde el otro lado? ¿Qué va a ocurrir si lo vemos del otro lado? Fíjense. Bueno, a ver, si lo vemos desde el otro lado, empieza con el voladizo, luego le sigue la losa 2 y termina con la losa 1, de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense, si lo vemos de este lado, empieza aquí el voladizo. Entonces, aquí esto va a empezar así. Aquí termina con un cortante de 2,036. 2,036. Luego, le sigue quién? Un cortante de 2,405. Sube 2,405. Luego termina con un cortante también de 2,405. Uy, 2,405. Luego sigue un cortante de 3,543. 3,543. Y luego baja a un cortante de 1,924.
Pues fíjense en este detalle. Voy a ponerlo más arriba. Ahí, fíjense en esto. Entonces, si lo vemos desde el otro punto de vista, fíjense cómo cambió la cosa. Estamos empezando aquí con el voladizo. El voladizo es un elemento en una dimensión, pero en una dirección, por lo tanto, el voladizo aquí varía linealmente. Luego, aquí le sigue el 2,405 hasta llegar a otra vez 2,405. Esto es una losa en dos direcciones, por lo tanto, varía de manera parabólica. Y finalmente, el último elemento empieza con 3,543 y termina con 1,924. Es decir, de esta forma. Ahora aquí los negativos serían 2,036, 2,405 y 1,924. Fíjense que es lo contrario a verlo desde el otro punto de vista, del otro lado. ¿De acuerdo? Por eso es que le digo que el cortante es bien relativo. Esto acá es bien relativo. Pero lo bueno, si quieren verlo así, lo bueno es que no nos interesa tanto el signo. Van a ver que cuando diseñamos los cortantes, no nos interesa tanto el signo del cortante, solamente nos interesa el que tiene la mayor intensidad, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que, en resumen, es por eso que los cortantes los colocamos todos con valores positivos. Ya uno cuando hace el diagrama, uno ya le entiende, digamos, ¿no? Cuáles son los positivos y cuáles serían los negativos. Bien, entonces, hasta este punto ya tenemos todos los diagramas, los esfuerzos de momento y los de cortante. Entonces, por esta clase ya tendríamos listo a lo que queríamos llegar. Los invito entonces para el grupo de la tarde, para que puedan asistir en la tarde. Con estos mismos valores, con este diagrama, vamos a diseñar las armaduras. Van a ver que igual es un proceso mecánico. Vamos a diseñar las armaduras hasta llegar a este detalle final, al detalle de armado de la losa. Bien, sin nada más que agregar, me despido de ustedes. Nos vemos entonces. Bueno, como les digo, los invito para la clase de la tarde y en caso de que no, nos veríamos. Ah, sí, y una compañera tiene la mano levantada. Sí. Tengo una consulta, por favor. Cuando dijiste que el voladizo no se consideraba empotrado y luego al meterlo a la tabla de marcos lo consideraste empotrado, entonces, ¿por qué hicimos esa verificación si al final íbamos a considerarlo empotrado en las tablas? Solo esa mi duda. Ahí ya, perfecto. Fíjense, acá, cuando se hizo la verificación al voladizo, eh, ¿en qué consistía la verificación? Tenemos que saber si este borde de aquí, porque aquí no sabemos bien si vamos a considerarlo empotrado o no. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos una losa en dos direcciones, eso fue lo que hemos determinado, y aquí hay una losa en una dirección. No sabemos bien si el momento que le da este voladizo es lo suficientemente, digámoslo así, notorio, no es lo suficientemente grande como para influir en la losa 2 de acá. Para eso se hace esta verificación, fíjense. La verificación consiste en lo siguiente. Vamos a asumir que este borde de aquí es empotrado. O sea, estamos empezando suponiendo de que aquí el momento del voladizo es lo suficientemente grande como para influir en la losa 2. Entonces, consideramos aquí como empotrado este borde, ¿ya? Y calculamos cuánto va a ser el momento que tiene ese borde empotrado. Luego, calculamos el momento que va a tener el voladizo, pero debido solamente a su peso propio, es decir, debido solamente a la carga muerta GU. Entonces, el momento que nos da esta carga muerta GU, este momento de voladizo, vamos a compararlo con el momento de acá. Bueno, más exactamente con el 75%. Entonces, dice lo siguiente esta verificación. Si este momento del voladizo debido a su peso propio es mayor al 75% de este momento, ¿no? Suponiendo que el borde sea empotrado, se lo va a respetar, se va a mantener que este borde sea empotrado, ya que este momento es lo suficientemente grande como para influir en la losa en dos direcciones. Pero si es el caso contrario, si este momento es más pequeño, se lo va a simplificar, por decirlo así, se lo va a omitir este momento, no se lo va a considerar. Y por lo tanto,
este borde de aquí se lo va a considerar como simplemente apoyado, si es que cumple, ¿no? Si es que cumple con la condición. Entonces, fíjense que en este caso se dio esta situación, que el momento del voladizo, debido al peso propio, era mayor que el 75% de este momento de empotramiento, ¿no? Era mayor. Por lo tanto, aquí el borde sí se lo va a respetar como empotrado, ya que como cumplió, se mantiene esto que el borde es empotrado. Es decir, este voladizo sí influye en los esfuerzos que va a tener la losa 2. Ahora, ¿qué pasó entre la losa 1 y la losa 4? Aquí fue el caso contrario. Este momento que ocurría aquí, el momento del borde empotrado, no era tan grande, o sea, era menor que el 75% de este borde asumiéndolo como empotrado, ¿no? Y en este caso, entonces, como no cumplió, aquí en esta parte se lo consideró este borde como simplemente apoyado, ¿no? Y se lo calculó de esta forma la losa 1, como vemos acá. La losa 1 se lo calculó de esa forma, pero como la losa 2 sí cumplió con esta condición, entonces se mantuvo que la losa 2 iba a ser empotrada en ambos bordes, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió acá. Se lo respetó los dos bordes empotrados. Muy bien, perfecto. Bien, como les digo, los invito a la clase de la tarde para terminar el ejercicio, para ver la parte del armado. Esta clase se ha grabado. Igual todas las clases de ayer se grabaron, ¿ya? Fíjense, ahorita lo estaba viendo